Carlos Segui nos presentará a continuación la revista Mala Idea, que pertenece al Consejo Editorial de Mala Idea. Escuchamos a Carlos Segui. Buenas noches a todos, a todas, gente de la mesa, los que todavía no se terminan de cansar. Bueno, esto más que una presentación es una provocación. Mala Idea es un poco eso, ¿no? Corrían los 90 cuando empezó, digamos, en el caso de alguna gente, el trajinar por la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central. Luego de la caída del muro, muchos nos dedicamos a leer e intentar juntarnos en militancias, en activismos, qué sé yo. Cuando el marxismo más o menos estaba arrinconado, lucía medio como escombro, en algunas instancias académicas se le estigmatizó como enfermedad venérea. Afirmar que se lo era muchas veces era visto como tara genética. Aún así hubimos quienes no lo negaban, pero había que decirlo bajito, susurrando o borrachos. Pero claro, había que articularlo a otras corrientes, al movimiento indígena, al cine, a la estética, al género, para no ser votados de todo, ¿no? En ese sentido, el movimiento indígena durante los 90 permitió de alguna forma recuperar la politicidad, pero a su vez el neoliberalismo, como corriente económica y como sentido común, hizo que nos intentemos organizar. La oposición al TLC, al ALCA, a las leyes Troll 1 y 2, algunos se acordarán, y de pronto nos encontramos en varias partes del continente y nos dimos cuenta que no estábamos locos, o que sí, pero que no estábamos solos, ¿no? Había varios sectores y sentires compartidos. Se me ocurre en el año 99 aquí el feriado bancario, 2001 en Argentina, los piqueteros, no estoy seguro, capaz acá me corrigen, el año 98 la toma de la UNAM. Luego vino la caída de Goni y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, después vinieron en 2004-2005 los pingüinos, que fueron los mismos secundarios en Chile. Y bueno, en ese sentido las universidades públicas tuvieron bastante que ver, pero también uno debe reconocer y ser consciente que el paso por la universidad, tan como estudiante sobre todo, es temporal y por tanto se acaba, ¿no? Entonces, a la manera, digamos, en el caso de la universidad pública, siempre cuestionada, llámese desde los años 70, finales de los 70, desde la empresa privada, por el mismo Estado, por los medios. En el caso de Quito, esta fue tomada, arrebatada, cedida, regalada también a las universidades de posgrado. La línea de lo que se debe decir, de lo que se dice que es atrevido, se lo hace desde ahí. Y de alguna manera creemos que el problema radica en mucho que el mismo pensamiento crítico se reificó para volverse otra vez habla mítica en el sentido de Roland Barthes. De ahí el peligro de hablar de lo crítico sin reconocer la autoenajenación de quienes enuncian esta palabra al muchas veces creerse escritores de lo real. Por eso queremos, el sentido de Mala Idea es ese, abordar la realidad desde miradas cuestionadoras que permitan desmarcarse de discusiones o remarcarse pero desde otras ópticas y enfocar enfoques prefabricados desde los espacios académicos y políticos hegemónicos, fortalecer el pensamiento desde la universidad pública, desvelar las nociones y formas de construcción del pensamiento para ponerlas en cuestión y lograr debates que permitan construir lógicas radicalizadas de ser academia, generar espacios de reflexión para repensar los enfoques de donde tradicionalmente se ha ido a la realidad. Reposicionar y revalorizar la importancia del ejercicio de constructor en quienes estudiamos y hacemos ciencias sociales. La visión meritocrática en estos últimos años obliga a las profesionalizaciones y ha generado una reacción en cadena por los papers, por los escritos, en definitiva por el homo académico, ¿no? En el sentido de Bourdieu. Digo, de alguna manera, retomando el texto de Alejandro Moreano, intelectual de acá, digamos, de los años, el texto fue escrito a finales de los 80, de los 90, que se llama La cantante calma, al preguntarse ¿dónde está la universidad pública? ¿Sí? Creo que es válida retomar también un poco esa pregunta. Es cierto que hay intentos por retomar la universidad pública, pero por otro lado, digo, no es cierto que la gente, digamos, es un lugar común escuchar en los pasillos de profes, sobre todo en los centros de reunión de profes, que la gente no produce nada, que la gente no está en nada. Y no sé, creo personalmente que es mentira. Ese es un poco el sentido de Mala Idea, ¿no? Retomar justamente esa gente que no es escuchada
La gente produce y bastante, pero no se puede canalizar por muchas razones, ¿no? Por las torpezas mismas de la gestión universitaria, por el bloqueo histórico de la universidad pública, como ya se dijo, por el desinterés a la producción académica, mirando un rating de las universidades públicas por producción a nivel hispanoamericano, es decir, se incluyen las universidades, bueno, iberoamericanas, se incluyen universidades portuguesas y españolas. La Universidad Central en concreto no asoma dentro de un rating de más o menos 1000 universidades. Entonces, ¿esto cómo se hizo? A partir de revistas indexadas y a partir de producciones de revistas indexadas. La Universidad Ecuatoriana no asoma, la Universidad Estatal de Cuenca tampoco, ¿no? La única que asoma, creo que en el puesto 500, es la Universidad Politécnica Nacional de Quito, ¿no? Por ese lado, por las visiones, y continúo, por las visiones instituidas patriarcales, adultocéntricas, que no permiten que se oigan otras voces que no sean las de uno mismo, es decir, las de los profesores. Porque los tiempos mismos no permiten la reflexión. Ya decía Bourdieu que el set de televisión es el espacio del académico, ya que la reflexión se toma su tiempo. La TV no lo permite, hay que ser rápido, tener la chispa, decir las cosas. En ese sentido, el pensador quedó arrinconado y de alguna manera la lógica del evento también en las instancias académicas quedó arrinconada por sobre el proceso, la reflexión, el debate, las preguntas, lo que viene luego de la presentación. Hay que seguir, ¿no? Los tiempos, por ahí, también reconociendo mucho que, digamos, la brecha generacional últimamente y de entendimiento ha parecido ensancharse. Los profesores creemos que los chicos no están en nada, que nadie entiende nada, y cuando la cuestión es una brecha por ambos lados, es decir, no estamos pensándonos epistémica y metodológicamente en cómo acortar esa brecha en términos de recepción del conocimiento de los estudiantes. Y por tanto los profesores creemos que los chicos tienen una cosa como multiatención dispersa y todos creemos que están en cualquier cosa cuando no está así. Hay proyectos múltiples de intento de achicar esa brecha, ¿no? En ese sentido hay que retomar y observar que la criticidad hay que reconstruirla desde múltiples aristas, dándose modos, como diría mi abuela. Hay que intentar reconstruir lo público desde lo público, no desde las ONGs, y en ese sentido se hace, concretamente, se hace una crítica a la noción de ciudadanía que se viene construyendo en los últimos tiempos. El dossier, concretamente, intenta mostrar cómo se ha construido hegemonía desde ciertas perspectivas de clase, instruida, educada, en muchos aspectos colonial y por tanto ventríloca, es decir, en el sentido de Andrés Guerrero, estar pensando. No interesa más la organización se regula y se decreta, el ciudadano desde la visión oficial excluye, rearticulando en mucho desde el integracionismo, abro comillas, buena onda, cierro comillas, relaciones de dominación y explotación. Podemos estar en contra o a favor del gobierno, pero desde los imaginarios de la clase media académica, los esquemas de exclusión se manejan de manera semejante, ensanchando los campos de separación en lugar de achicarlos, mostrando cánones separadores y de rearticulación de un deber ser cada vez más lejano e inasible. En ese sentido, las malas ideas se vuelven necesarias porque se resisten, porque no quieren irse, por más que intentes borrarlas del cuaderno, de los márgenes, de la cabeza, no se largan. Regresan y persisten en quedarse. Son esas cochinas, como dice el texto, malas ideas que te devanan el coco por querer transgredir el orden, por deshacerlo, por desvestirlo, tachones incoherentes que se quedan trabados como espinas y te hacen despertar en la madrugada, enojado, molesto, cabreado, por no haber sabido argumentar, por haber cedido en algo que no creías pero no podías contradecirlo. Rescatar el resentimiento como posibilidad epistémica, por ejemplo, es una mala idea que no quiere acatar, que se niega a alargarse y que recupera la bronca como provocación para construir conocimiento, ¿sí? En ese sentido creemos urgente juntarnos a estos y otros molestias, cabreos históricos de clase, de género, de raza, de formas de entendimiento que simplemente dicen no a cómo se instituye el mundo. Estos cuadernos intentan construirse desde la bronca, desde el resentimiento cotidiano como necesidad histórica. Es una mala idea que no consiguió largarse y que de tanto asomarse en las pesadillas y rumiarlo, se transformó en sospecha, en apuesta, en proyecto. Sabemos que hay otras malas ideas rotando en la cabeza de mucha gente. Esperemos que se multipliquen y articulen en molestias organizadas. Gracias.